Agradeciendo que todos se hayan acercado a tomar asiento, entonces vamos a dar inicio. Vamos a comenzar, vamos a usar el mismo orden, así salimos ya de todo el programa, el mismo orden en que están sentados. Desde acá, pedirles un máximo de 10 minutos de intervención. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Quintín Riquelme del Centro de Documentación y Estudios. Actualmente estoy coordinando un programa que se llama Programa Mercosur Social y Solidario. Es una plataforma de trabajo que aglutina a 17 ONGs de 5 países. Los países del Mercosur más Chile. Entonces estoy en representación aquí un poco, como dicen, en nombre de la sociedad civil, ¿verdad? No soy movimiento social. Yo soy Ángel Jiménez López, pertenezco al sector campesino, también a la Central Nacional de Trabajadores, que es una central que tiene el sector organizado del sector campesino. Bernardo Rojas, de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. Muy buenas tardes. Checherera Magui Balbuena, a representar a Pecona Murip. Muy buenas tardes, entero será Elvio Sosa, representante de la Organización Nacional de Origen Independiente, ONAIS. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Tomás Saya, secretario general de la Asociación de Agricultores del Alto Paraná, Sagrapa. Muy buenas tardes a todas y a todos los compañeros. Soy José Parra Gaona, presidente de TCNK Paraguay, una organización campesina que está trabajando en 5 departamentos con 20 organizaciones de base a nivel de la región oriental de nuestro país. Muy buenas tardes. Yo soy Julio López, presidente de la Confederación de la Clase Trabajadora. Es una central de trabajadores que aglutina a trabajadores tanto del campo como de la ciudad, así como de trabajadores del sector privado y del sector público. Muchas gracias. Para iniciar, quisiera identificar dónde están las compañeras que hablan portugués o no están. Y pedir, hace rato Gustavo Torres y otras personas se ofrecieron para hacer traducción, pedirles que se siente a su lado y le hagan cercanamente al oído una traducción simultánea. No están las compañeras. Si llegaran, entonces pido esa contribución de algunos. Comenzamos entonces con Quintín Riquelme. Yo les voy a recordar cuando llegue 10 minutos, compañeros, fraternamente. Gracias. Bueno, yo creo que de Paraguay se habló bastante, habló mucho el ministro Hugo. También José Carlos aportó lo suyo, ¿verdad? Y yo creo que de Paraguay tenemos. Entonces yo voy a hacer una presentación muy breve, ¿verdad? Cuando se habla de políticas sociales, el debate generalmente se desarrolla en torno a las 2 grandes estrategias, ¿verdad? La estrategia universalista y la estrategia basada en la focalización. O sea, esa estrategia dirigida a grupos meta o la conocida como políticas sociales focalizadas, ¿verdad? Para la primera, para la estrategia universalista, las políticas sociales son un derecho, ¿verdad? O sea, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de todos y todas, ¿verdad? El derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la producción. En cambio, la política focalizada se dirige básicamente a mitigar la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces se dirige a determinados grupos, y esa política focalizada podemos decir que se implementó a partir de la instalación del neoliberalismo aquí en América Latina, ¿verdad?
Entonces el neoliberalismo produce pobreza, entonces hay que mitigar la pobreza. Ese es generalmente el debate que se desarrolla en América Latina y también aquí en Paraguay. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué pasa en Paraguay? ¿Qué tipo de estrategia se está implementando en Paraguay? Y ahí, como decían José Carlos y Hugo también esta mañana, a mi modo de ver, o sea, y en esto podemos coincidir o no, pareciera ser que actualmente se está volviendo, o sea, en Paraguay se está de nuevo priorizando la política universalista. ¿Y en qué me baso para decir esto? Por ejemplo, la declaración de gratuidad de la salud pública. Es un ejemplo concreto de una política, de una estrategia universalista. Junto con la declaración de gratuidad, en nuestro país se han instalado las llamadas unidades familiares de salud, que se operativizan a través de la atención primaria de salud en varias comunidades. Es cierto, es un programa, una política todavía que no llega a todos, pero la meta a mediano plazo es llegar a todos. Y las unidades familiares también están instaladas en las zonas más pobres del país. Pero la declaración de gratuidad más estos programas, yo creo que se avanza hacia esas políticas o esas estrategias más universalistas. Hay otros programas. Por ejemplo, yo quiero citar concretamente el programa de producción de alimentos. O sea, el programa se llama Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar. Es un programa que está ejecutando el Viceministerio de Agricultura. Su meta es llegar a todos, pero actualmente está llegando a varios asentamientos. ¿Ya? ¿Y por qué digo que su pretensión también es universalista? Porque no solamente busca mitigar la pobreza en el campo, sino también que la agricultura campesina recupere y fortalezca la producción de alimentos. Este es un programa importante, es cierto, es totalmente todavía insuficiente, pero su objetivo y su meta es llegar a la mayoría de la población campesina, ¿no? El otro programa que cito es la transferencia monetaria condicionada. Y esta transferencia sí yo ubico dentro de una política o una estrategia todavía focalizada. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente se dirige a mitigar la pobreza extrema, ¿no? Y estos programas, bueno, se implementan, creo que en América Latina a partir de 1996, obviamente responde a mitigar la pobreza creada por el sistema neoliberal. Y se debate muchísimo si es un programa que realmente puede sacar de la pobreza a la gente, o es, como se dice normalmente y en muchos casos aquí, es un programa que genera mendigos. O sea, ese es un poco el debate que se da en torno a los programas esto de monetaria condicionada. Y aquí quiero poner un ejemplo. O sea, cuando esta mañana en la presentación del Brasil justamente dijo que el programa, las transferencias monetarias condicionadas sacaron en el Brasil
de la pobreza extrema a casi 26 millones de personas, ¿verdad? Yo encontré una información que decía 19 millones de personas, pero no importa. Es posible decir lo mismo en Paraguay, ¿verdad? Y aquí un poco la pregunta que me hago, ¿verdad? Las transferencias monetarias condicionadas, más otros programas que se están ejecutando en Paraguay, mejoró el nivel de vida de la población, y por los datos que tenemos, sobre todo de la Dirección General de Estadística y Censo, la encuesta permanente de hogares, encontramos que estos datos muestran lo contrario, ¿verdad? En el 2009 se hablaba de una pobreza extrema del 19%. Y en el 2010 se habla, la encuesta permanente de hogares habla de 19,4% de pobreza extrema. O sea que con todos estos programas la pobreza aumenta en el país. O sea, la pobreza disminuyó un poquito, o sea, un punto creo que de 35,1 que teníamos en el 2009 bajó en 34,8 aproximadamente en el 2010, pero la pobreza extrema no disminuyó, al contrario, aumentó. Entonces estas son un poco las preguntas que tenemos que poco responder, ¿verdad? O sea, me queda muy poco tiempo, entonces yo también quería poco señalar las fortalezas y las debilidades. O sea, ¿cuál es la fortaleza que yo encuentro actualmente? ¿Verdad? Que el Estado asume un nuevo rol, ¿verdad? Hay como una mayor responsabilidad del Estado, ¿verdad? Se recupera de alguna forma la institucionalidad del Estado, ¿verdad? Yo creo que este es un avance importante. Los canales ya no son las instituciones partidarias y o religiosas, ¿verdad? Es posible que se siga dando, pero en esto también hay un avance importante. O sea, yo tengo una experiencia particular que quiero. Yo soy de un distrito del interior, y cuando cayó el Partido Colorado, cuando ganó nos encontramos con la sorpresa de que el director del centro de salud en mi distrito era el presidente excepcional. Y los medicamentos se distribuían a través de. Entonces, esto de la institucionalidad del Estado, yo creo que es un avance importante. A lo mejor, si hurgamos, todavía encontramos todavía ese tipo de problemas, pero yo creo que hay un avance importante. O sea, en cuanto a las debilidades, ¿cuál es la debilidad más importante que yo noto? Y creo que podría ser la razón de este no avance, por ejemplo, en la mitigación de la pobreza extrema, es la escasa coordinación interinstitucional. O sea, todavía en varios ministerios, en varios programas, todavía se trabaja con el viejo estilo, ¿verdad? De generar programas para cierto grupo, ¿verdad? Y podemos citar varios ejemplos de eso. Y también me parece que la corresponsabilidad, esto se habló un poco en las dos mesas, se habló de la corresponsabilidad. Es importante, pero no es suficiente. O sea, yo creo que tendríamos que pensar en programas después sustentables, ¿verdad? Porque la corresponsabilidad es: yo te doy esto y vos me das, ¿verdad? O sea, le seguimos exigiendo, como decía por ahí uno, a los pobres que se responsabilicen de los programas del Estado. O sea, los pobres siguen buscando al Estado y en muchos casos el Estado todavía no llega, ¿verdad? Entonces, más bien para debatir, ¿verdad?
Y la fortaleza de estos programas yo creo que se verán en la medida en que se busca la sustentabilidad, ¿verdad? O las soluciones de fondo. Lo contrario puede ser un círculo de nunca acabar, ¿verdad? Acá todos estos programas se desarrollan en el marco de un modelo de desarrollo que produce y reproduce pobreza, ¿verdad? Entonces el desarrollo agroexportador, como explicaba José Carlos, está generando expulsiones y la gente que llega del campo a la ciudad no encuentra trabajo. Entonces, si no se resuelve esta contradicción, yo creo que podemos seguir hablando de transferencias monetarias condicionadas por muchos años más. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos. Yo quiero decirle a los y las organizadoras de este panel, yo creo que hemos puesto énfasis, por lo menos en la primera mesa, puso énfasis en el desarrollo o el impacto social en los países que forman parte de la región. Y el Instituto Social del Mercosur creo que debería preocuparse de la región. ¿Qué impacto social hemos logrado dentro del Mercosur? Porque Brasil tiene un impacto diferente, Uruguay otro impacto diferente, Paraguay impacto diferente, Argentina impacto diferente. Pero si cada uno nos potenciamos como países individuales, la región queda como si fuese un cascarón sin importancia. Esa es la primera parte que yo quiero no recomendar, sino por lo menos expresar desde el sector campesino y desde la Central Nacional de Trabajadores, como hemos analizado la situación en la región. Y si vamos ahí en particular, los impactos sociales que nosotros tenemos como productores de la agricultura familiar es mucho más fuerte de lo que uno piensa vivir en una región determinada, en una competencia desmedida para Paraguay en particular, entre Argentina y Brasil. Si eso no se aborda así con seriedad y con respeto a los derechos humanos, este espacio regional que hemos construido o que se nos hizo construir, si es que se quiere ser más así fuerte, forzado por la globalización económica del mundo y donde Estados Unidos, Canadá y México se formaron por un lado, Europa por otro lado, los asiáticos allá, y nosotros tenemos que hacer algo acá, si no nos moríamos. Entonces, si esa parte no se aborda socialmente, seguramente nuestro Mercosur va a ir debilitándose. Pero tampoco quiero sacar también, el tiempo es muy corto, ¿no? Quiero decir también que hubo 3 ejes por lo menos que salió a flote como una fortaleza de lo que es la región. ¿Y cuáles son? Por lo menos la certificación de los estudios en nuestros países nos sirve a todo. La jubilación para los trabajadores migrantes es una fortaleza también. Y hubo un tercer eje que se me va. Pero de todas maneras hay fortaleza. Pero hay cosas que hay que ir atendiendo con mucha más fuerza. Nosotros hemos logrado lo del sector social, especialmente trabajadores obreros y sector campesino. Ese es el tercer logro. Hemos logrado espacios de discusión social, que es el subgrupo 10 y la READ. La READ, en particular para mí, es de la agricultura familiar campesina, donde se discute, pero no se avanza, porque son ejes temáticos muy pesados, en donde no se acuerda ponernos en común para que podamos nuestros gobiernos determinar la aplicación. Son discusiones palaciegas que no llegan a ser terminadas para su implementación.
Todo esto, la realidad nuestra, creo que social, ya explicó suficientemente Rodríguez, también acá el compañero, incluso el ministro esta mañana. Y yo quería resaltar este aspecto de la regionalización, porque hay dos Mercosur, digamos, en este sentido, es decir, la interna de nuestros países y la región. Y creo que nosotros tenemos que preocuparnos de la región para que podamos defendernos hacia afuera. O si no, nosotros mismos vamos a ir comiéndonos todo uno a otro. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a nuestra central para bajar alguna propuesta o algunas inquietudes que nosotros tenemos como movimiento obrero. Y nosotros, cuando hablamos de políticas sociales, creemos que la política social consiste en un modelo de desarrollo económico y social sustentable, que pueda constituirse en el corto, mediano y largo plazo en una política pública que esté orientada fundamentalmente a la generación y mantenimiento del empleo decente. Para nosotros y para el movimiento sindical en el mundo, hoy se habla de desarrollo sustentable. En nuestro país hablamos de crecimiento y nosotros creemos que ni existe crecimiento ni existe desarrollo en el Paraguay en este momento. Para nosotros el empleo decente se define como aquel trabajo adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad, equidad y seguridad, capaz de garantizar una vida digna. Recordemos que para la Organización Internacional del Trabajo, el concepto de trabajo decente se apoya en 4 pilares estratégicos que son respeto a las normas internacionales del trabajo, en especial a los principios y derechos fundamentales del trabajo, libertad sindical y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, eliminación de todas las formas de trabajo forzado, abolición efectiva del trabajo infantil, eliminación de todas las formas de discriminación en materia de empleo y ocupación, promoción del empleo de calidad, extensión de la protección social y el diálogo social. En el 2010 a nosotros nos hablaban de un crecimiento económico extraordinario en el Paraguay. Se dijo que el Paraguay, como nadie en el mundo, creció 15.5% o 15%, un crecimiento extraordinario. Y ese crecimiento no se reflejó en el reparto equitativo de esa riqueza. 3 sectores fundamentales del país llevaron esa plata: los ojeros, los ganaderos y los banqueros. Y el resto, nada. ¿Qué producen los ojeros y los ganaderos? Absolutamente nada. Casi no pagan impuestos, no producen empleo y entonces esa plata llevaron unos cuantos y el resto quedamos sin plata. Cuando nosotros peleamos en la calle por el reajuste salarial en compensación a la pérdida del poder adquisitivo, se nos respondía que eso ocasionaría una crisis y se desataría una tragedia en el Paraguay. Entonces, cuando se habla de crecimiento, nosotros vemos que las empresas públicas del Estado que tienen que generar empleo caen a pedazos. No hay una política de inversión pública para el sostenimiento y el desarrollo de las empresas públicas. Nosotros creemos que el Estado es responsable en este terreno de generar empleo. Y para eso, y para que haya una política social verdadera, tenemos que tener los servicios públicos fuertes como luz, agua, teléfono, salud, educación y otros servicios como la Industria Nacional del Cemento, correo, puertos, que son instituciones que están cayendo a pedazos y intencionadamente, porque la idea es entregar a manos privadas los intereses de la República, como ocurrió con la intención de privatizar el aeropuerto.
Y encima nos vienen con el cuento de que privatizando se estaría generando más empleo. Para nosotros privatizar significa despido de trabajadores. Hablamos de política social, sin embargo, las escuelas públicas están sin maestros. Hay todavía en el interior maestros que están trabajando gratis sin recibir sueldo. Escuelas que no tienen banco, no tienen pizarrón. Escuelas que no tienen aulas. Cuando hablamos de políticas sociales vemos que los hospitales públicos, que hoy la salud es gratuita, pero no tienen la estructura que sea capaz de generar una verdadera política de salud pública, los hospitales están cayendo a pedazos. Los hospitales de los pobres, hoy estamos viendo cómo están abarrotados de gente que no son atendidas, que están por los pasillos. O sea que hay problemas cuando hablamos de estos temas. Entonces creemos que para que haya una verdadera política social se debe de generar un desarrollo sustentable. Y ese desarrollo pasa obligatoriamente porque haya empleo, porque haya salario, porque haya seguridad social. Entonces, cuando nosotros manifestamos estas inquietudes y manifestamos al gobierno de la necesidad de que todos los medios económicos que se destine al desarrollo del país, se habla de que tenemos que tener un fondo de crisis que en este momento está guardado 1.500 millones de dólares, no sé para qué. Tenemos una reserva monetaria que está por los 5.000 millones de dólares. Están haciendo carnaval los banqueros internacionales por nuestra plata. Cuando nosotros necesitamos invertir acá, planteamos al gobierno la repatriación de por lo menos 1.000 millones de dólares para invertir en el desarrollo del país. Entonces, a nuestro criterio, no existe una política de reactivación económica y productiva en nuestro país. En los últimos 5 años, según los informes que tenemos, 200.000 paraguayos fueron afuera a buscar trabajo. La migración creció, la pobreza creció, el desempleo creció. Hace unos días estábamos discutiendo con unos amigos de la Dirección de Estadística y Censo y decían que el desempleo cayó a 7.2% más o menos. Están cerca por ahí porque después decía también 5.8%. Y para nosotros ni Estados Unidos no tiene esa tasa de desempleo, país más desarrollado que el nuestro. Y entonces yo le pregunté, ¿y cuál es el parámetro que ustedes utilizan para calificar de desempleado a un trabajador? Y dice, un trabajador que ha trabajado 30 horas semanales es un trabajador ocupado. Y el mes tiene 4 semanas. Y la ley dice que se tiene que trabajar 48 horas semanales. Entonces, si se trabaja 30 horas semanales y se dice que está empleado, entonces las últimas 3 semanas del mes, ¿qué hace el tipo? Para nosotros es un desempleado. Y las 3 semanas puede pasar al mundo del subempleo. Y esto está para nosotros el desempleo absoluto en el Paraguay está entre el 18 al 20%. Y el subempleo está al 50%. Y la pobreza está en 3 millones de trabajadores en el Paraguay. Y 1.500.000 de trabajadores viven en la extrema pobreza. 1.500.000 trabajadores no pueden comer, familias no pueden comer lo mínimo en el Paraguay. Entonces, hay pobreza. No tenemos que mentir, porque si mentimos no vamos a combatir lo que tenemos que combatir. Tenemos que ser fiel a los números. El Banco Central permanentemente manifiesta que hay una inflación de 0.1, 0.2, 0.5 y si por ahí demasiada inflación, ahí no dice 0.7, porque nunca quieren llegar al 10% de inflación. Pero cuando nos vamos a los supermercados
y a ver si podemos traer por 100.000 guaraníes hoy lo que traíamos un mes atrás. Hoy podemos traer por 200, 300.000 guaraníes lo que traíamos un mes atrás por 100.000 guaraníes. Entonces, se falsea, se distorsionan las estadísticas, las encuestas que se hacen en nuestro país. Lamentablemente tenemos que decir que para nosotros es así, porque los estudios que nosotros hacemos, y no es que hacemos nosotros por a quien nos califican de los más ignorantes, sino que nuestros técnicos que trabajan con nosotros en nuestras respectivas centrales estudian también diariamente estos problemas y nos dan los índices de variación que tenemos en nuestro país entre el costo de vida y el salario. En los 20, 21, 22 años de democracia en el Paraguay, desde la caída de la dictadura, la inflación creció 878% y el salario se reajustó en 760 más o menos por ciento. No puedo precisar, pero es esa más o menos por ahí, 60, 61, 761%. Hay una diferencia abismal que el Banco Central no atiende. Pero cuando el Banco Central hace su estudio, entonces nos dice que en el índice de precio al consumidor figura anillo de oro, cadenilla de oro, aro, auto Mercedes-Benz. No es lo que nosotros utilizamos normalmente o cambiamos todos los días. Entonces, el tema de la política social para nosotros es un tema realmente profundo que tenemos que discutir, seguir discutiendo, porque hace años que venimos discutiendo. El problema es que no tenemos quién es un gobierno patriótico que pueda aplicar una política auténticamente paraguaya y no aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional como están aplicando el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Entonces queremos que se aplique una política que beneficie a los trabajadores, al pueblo paraguayo. Queremos una reforma agraria integral, verdadera, para que nuestros campesinados se queden en sus respectivos lugares, en sus respectivas comunidades y no salgan, no migren a otros países, ahora ya más lejanos como España, por ejemplo. De manera que vamos a seguir discutiendo y vamos a seguir procurando para que nuestro país realmente deje de depender de potencia extranjera o de bancas financieras internacionales que nos empobrecen cada día más. Muchas gracias. Bueno, agradecer en primer lugar por la invitación y este importante evento que se organiza aquí en Paraguay para poder intercambiar un poco las experiencias y la situación que se vive en los países del Mercosur y bueno, hacer también las diferencias. Es muy importante porque muy pocas veces estos acontecimientos pueden ocurrir desde una visión de los gobiernos hacia lo social, ¿verdad? Y hablar de impactos reales es bastante difícil para nuestro país, Paraguay, porque Paraguay está sumido en muchas cosas, en muchos problemas que viene arrastrando desde siglos, que no solamente parte desde el gobierno de Fernando Lugo ni antes, ¿no? Sino arrastramos problemas de orden económico, social, de siglos realmente en nuestro país. Y eso ha complicado nuestra existencia misma en la región por considerarse que Paraguay es uno de los países más pobres, Paraguay es uno de los países que tiene menos formación de profesionales, carecemos, de todo carecemos. Y bueno, la consecuencia es justamente pobreza, migración, dependencia. Paraguay se ha convertido en un país altamente dependiente de sus vecinos y de las políticas trazadas
por el Banco Mundial, por la Organización Mundial del Comercio, por el Fondo Monetario Internacional, un país que ha basado su economía con las recetas de esas de esos grandes pensadores de la política mundial y que imponen a los países y que realmente someten a los países y exprimen a los países. Y al Paraguay principalmente, que somos un país que no hemos podido entrar en un proceso de desarrollo en nuestras economías, sino cada vez más, como dije, se vuelve dependiente. Y últimamente, arrastrando varias décadas de imponer un modelo productivo en el Paraguay, la Revolución Verde, la producción netamente destinada para la agroexportación, el agronegocio, que ha traído consecuencias terribles, monstruosas para la mayoría de nuestro pueblo. Familias campesinas, indígenas, extremadamente pobres, expulsadas de sus comunidades hacia las ciudades, hacia las grandes ciudades, y también huyendo de la pobreza hacia otros países buscando el pan, que es una gran vergüenza para nuestro pueblo, que nuestros compatriotas, mayoritariamente mujeres, tienen que emigrar en busca de pan en otros países, dependiendo prácticamente de las remesas, miles y miles de familias, tanto del campo como de la ciudad, de los barrios marginales, principalmente de los barrios pobres, que se van ampliando cada día más con la migración del campo hacia la ciudad. Y bueno, viene el 2008 con un cambio que teníamos mucha esperanza en cambiar la situación en que vivimos, pero eso es muy difícil por muchas cosas que ya he dicho, que arrastramos muchas situaciones que no solo ocurre desde el 2008, un país devastado, un país de falta absoluta de la aplicación de una política de reforma agraria, de un país empobrecido, minado de corruptos que se ha empostrado en anteriores gobiernos. Y bueno, cambiar eso de la mañana para la noche no es nada fácil. Tiene que llevar un proceso, pero sí lo que podemos decir, que todas las políticas apuntadas hacia la superación de la extrema pobreza tampoco ha tenido muchos resultados. Se ha invertido tal vez interesante suma en el sector social para apagar esta extrema pobreza, pero que se ha diseñado una política no muy clara y teniendo en cuenta la falta de participación también de los sectores populares organizados en muchos aspectos que no se le han escuchado, no se han consultado. Entonces las políticas trazadas no están resolviendo los problemas. Llevamos 4 años de gobierno progresista, entre comillas, pero que la derecha sigue arremetiendo contra toda esa política, esa intención de mejorar las cosas en nuestro país. A la derecha no les importa absolutamente nada de los grandes y graves problemas sociales que sufrimos en el Paraguay. Y está empostrado en el gobierno, está empostrado en el Parlamento principalmente, donde se definen las políticas sociales. Y los programas sociales como Tecoponá y otros programas han llevado a una dependencia nuevamente, porque no existe un proyecto político, un modelo de producción diferente hasta ahora en el campo. Yo estoy hablando del campo y acá el compañero estaba hablando también en la ciudad con los trabajadores, que tampoco existe. Entonces estos apoyos
se vuelven asistencialistas y dependientes también. Y por qué no marcar también de que el programa Tecoponá, por ejemplo, está apuntada hacia las mujeres para que las mujeres administren esos pocos recursos que le llegan en sus manos, porque si tienen 5, 6, 7, 8 o 10 hijos, reciben un poco más. Y supuestamente las mujeres administran esos recursos. Pero ¿qué pasa? Hay un condicionamiento de que esos recursos son para la educación de sus hijos e hijas y para la atención a la salud. ¿Y las mujeres qué? Las mujeres siguen sin atención médica, las mujeres siguen tan pobres como antes, sigue sin tener ni un beneficio aún de esas políticas porque está apuntada para otro miembro de la familia. Y las mujeres siguen siendo postergadas. El problema de la salud, como nunca antes hubo políticas de salud, de querer ampliar la atención de la salud hacia el campo, y eso tampoco está dando un resultado como se esperaba, porque falta de profesionales, falta de infraestructura, falta de medicamentos básicos, o sea, no abastecen los centros de salud, los puestos de salud en el interior. La gente sigue sufriendo, los niños siguen muriendo, las mujeres siguen muriendo de enfermedades que podrían salvar su vida, de los partos difíciles, de una falta de atención real a la salud de las mujeres. Y la salud sexual y reproductiva, continúa penalizado el aborto en todas las circunstancias, los índices de mortalidad materna no han disminuido, tampoco se ha adoptado la ley de salud sexual y reproductiva que pueda garantizar servicios y también presupuesto para paliar esta situación. Las políticas públicas para nosotras debería materializarse y concretar los derechos postergados y no para inmovilizar y para estar más desorganizado o seguir esperando, sino al contrario debería servir para organizarnos mejor y sobre todo acompañar una política, un programa de desarrollo para nuestro país que podría servir muy bien paliando estas extremas necesidades para avanzar hacia un cambio más profundo y superar esas grandes dificultades que es la extrema pobreza. Falta muchísimo para mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas, de las mujeres campesinas. Hasta ahora no hay política que apunte concretamente hacia las mujeres para poder la mujer ser considerada trabajadora, como aportante importante y para generar mayor ingreso en su familia, siendo las mujeres responsables de la alimentación, de la producción de alimentos y de la alimentación de su familia hasta hoy. Y no ha habido ni técnica ni crédito que pueda beneficiar a las mujeres para poder tener mayor ingreso y mejorar su condición de pobreza. Esta política neoliberal, capitalista, que ha generado tantos problemas en los países ya empobrecidos, queriendo supuestamente dar una solución a los que ellos han generado, la pobreza, el robo, la apropiación de los bienes, de los patrimonios del pueblo, no han surtido ni un efecto, sino al contrario, mayor dependencia, mayor pobreza. Y eso los organismos internacionales de las Naciones Unidas han comprobado que hay mayor pobreza, mayor cantidad de hambrientos y hambrientas en el mundo. O sea que todas estas políticas trazadas no han resuelto los problemas, ni mucho menos, ¿verdad? Y la migración del campo hacia la ciudad, o a la Argentina, o Brasil, o Chile, o España,
donde se van la gente, mayoritariamente mujeres. En estos días que estuvimos en la calle, cerrando rutas por reivindicaciones tan concretas, a mí me tocó en Caguazú estar peleando ahí en la calle. Yo les digo a los compañeros y compañeras que es penoso ver que todos los días de cada ciudad importante están saliendo 10, 15 ómnibus de diferentes empresas llevando a la gente al Brasil, a San Pablo, para trabajar en la maquila, encerrada ahí, sin ningún derecho, ganando una miseria, o a la Argentina o a España, migrando de nuestro país, buscando el pan para su familia. Es penoso ver que las mujeres, la mayoría, agachadas, sin hablar, con una cara de tristeza, abordan los colectivos. Porque yo suelo estar en esos lugares observando toda esa situación que se vive en nuestro país, Paraguay, que es un país tan rico que no merecemos vivir en estas condiciones y seguir migrando para pedir pan en a otros países. El resultado de la implementación de este modelo productivo que genera grandes ganancias para un pequeño grupo, mienten cuando, y se jactan, mucha gente del gobierno se jactan diciendo que en Paraguay hay un aumento de la producción, que eso genera bienestar, una política monetaria estable, qué sé yo, qué es lo que nos dicen la gente del gobierno, la gente que están arriba, porque ellos hacen su análisis a partir de los datos que tienen de los grandes productores que exportan soja u otros granos o la carne, y todo eso, ese crecimiento del Producto Interno Bruto es mentira, porque las grandes mayorías siguen en mayor pobreza sin mejorar su condición de vida. Y las consecuencias de esa política, del modelo de producción, repercuten negativamente en las mujeres, porque las mujeres son los que abortan por causa de las intoxicaciones, los niños son los que más se enferman, las enfermedades que antes no se conocían, enfermedades que generan esos problemas del uso masivo de agrotóxicos, las deformaciones congénitas de las criaturas, o sea, todo eso sufren las mujeres, su familia en las comunidades campesinas e indígenas, y optan por migrar. El último que les queda es correr de sus comunidades hacia las villas miseria de las ciudades. Y eso no se ha superado en nuestro país, sino va creciendo esta política de destrucción de nuestro medio ambiente, y no hay una política que pueda sujetar, una política desde el gobierno que pueda garantizar la producción de alimentos a la familia, el mercado, la asistencia técnica, los créditos, y generar infraestructura en el campo para poder empezar a producir y a superar la extrema pobreza. Eso hasta ahora no hemos sentido en nuestro país. No hay una política de reforma agraria en el país. Eso sigue postergada. Por lo tanto, va a seguir nuestra lucha. Vamos a estar saliendo a las calles, reclamando y proponiendo al mismo tiempo al gobierno, porque las organizaciones sociales tienen propuestas muy concretas. No es que reclamamos solamente ni denunciamos solamente, sino tenemos propuestas de producción, tenemos propuestas de desarrollo que hemos presentado al gobierno y que hasta hoy no se han escuchado a este gran sector que componemos, el sector campesino, el sector indígena. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A mi agradecimiento, gracias por la invitación. La llevo la antes de allá
Ahora como luchadores ya tienen clase, la pueblo originario, la ore ronten de hape, halaro es hape, ni tem durante que la petén gobierno no ir do koi petén ya eso tiene desarrollo o la no íbamos a llevar ore venguana petén ley nunca cuando con angaitepe vendo lo koi ya eso veiga tu añe cumplir al favor de los pueblos indígenas. Ha upeyo hoy petén se mandó a Oyapo casi 12 años. Oyapo Peisa Royegure Cojagüe lleva años a través de las organizaciones sociales, no guajeros jóvenes tienen desarrollo, pero es chamimi, a Umaite, pues a tienen esta parte, oye, no gastores de vieja, a un mía, un pecharopia ya, con Angaite venda y por ahí la ronten de pona, ni la, ya es super oregüere coa, a tienen pueblo, a tienen sector humano, siempre upecha oregüere coa ya, se mandó antes se en Maite se abuelo fuera lleva. La oye cuepe ten presidente de la República oye ya sube esto en allá. Auperamo guareningo upe tiempo go la sector indígena o vivía que ten ya sube a nivel nacional, ko ñanere tan Paraguay beja que o viví ten o inhape o viví pona ya la indígena casi hoy peten la siempre ahora cobe ten cultura onde maneja upeya ya eso veo con las uaenando falta iba bebé upei la gobierno ya cambia o distribuye o la sector indígena ya. Upei viveja o putama en el campo ya eso es ya diferente o la y ya eso es la imboria juete y vea o indo coya ya eso es la agenda agua o puta ten sin tierra o viví con Angaitepe vea ya hace un la ahora como sector indígena los chapea a ten pueblo originario a cueve ten baeyara a después que la baeyara Angaitepe la sector indígena baeyapa hoy ten o viví con Anga Peisa ya eso vendo do recoija moto pa ikatuja oñe mantener ni ya eso vendo ore cojape petén el estado responsabilidad de los pueblos indígenas goja totalmente o abandonado pe sector allá. Haupe yengo oñe pinuja orero sabe que durante no iribe ten la gobierno Haomo añete ten la al favor de los pueblos indígenas ten ley ojo pesa o continúa dayo Hapea ten Apea ore venguana así con ambas es porque la campo pe con anga ore yo pumi sojero aro perder cultura
Mba'éicha upépe ja'échupe ojekreavéta la cultura ni ndaipóri roñemantene hag̃ua. Totalmente va a atropellar ja'échupe la cultura la indígena ko ñane retãme. Oĩ avei peteĩ instituciones del INDI o representada nacional, internacional allá. Haumia ha'e avei oguerúva avei la presupuesto no invertirla hendaicha porã. Ha ore larontendehápe la indígena ha'e ojeguerekuárã ja'échupe ni animal ndoikói ajépa ore oikoháicha. Entonces pea ha'e ore entender durante que peteĩ la clase social, la lucha, noñe pea rupive orékuri ore avei michĩmi ko'ág̃a un paso más noñeadelanta imi un paso más ja'échupe. Ha pea ha'e como pueblo originario, después que ha'e mba'ejára mba'éichapa rojeguereko ko Paraguaype. Ha avei oĩ el Estado durante ndoguerekói peteĩ nomonaséi peteĩ la ley. Ha avei ha'ekuéra ja'échupe oguereko posibilidades kuri jogua hag̃ua, la tierra. Ha avei ko'ag̃aitépe ha'ekuéra nome'ẽ ore respuesta claramente ikatúva mba'éichapa ha'ekuéra oreguereko. Ha ñañe'ẽvo la educación, a la salud. Ha ñañe'ẽvo la gobierno la 2008 vive. Michĩmi ome'ẽ peteĩ ikatuhápe de la clase social ome'ẽ peteĩ michĩmi la derecho. Peaite ndevei. Ha péi la otra cosa, la salud, la educación ko'ag̃aitépe ndaipóri mba'eve. Ha avei heta oprometekuépe la presidente Lugo al favor de los pueblos indígenas. Ha'e ikatuhápe ojapo roipota, pero nunca ha'e no cumplir. Avei oĩ peteĩ cúpula, así parlamento, senado o diputado. Pepe oĩ peteĩ ikatúa ojapo ha la ome'ẽtama allá, pero ndojapómo'ãipe. Ore entender que upépe oĩha peteĩ jejoko, guasu, ha pea oampara enterovete de los pueblos indígenas avei campesinado, porque ja'échupe rojetopa upépe peteĩ seitela campesinos e indígenas ya, porque sin la indígena sin tierra. Heta tapicha hermano campesino heta avei sin tierra. Ha ko'ag̃aitépe ha'ekuéra odesclamado teĩ derecho ojeurehápe avei yvy ha la misma cosa ore upeichaite avei ella. Entonces upea se la enseñé, mi hija. Muchas gracias.
Buenas tardes una vez más. Gracias por este espacio. En realidad el análisis de la política social se puede hacer de diferentes ángulos y de diferentes perspectivas, pero en nuestro caso haremos desde el punto de vista de nuestra organización. En primer lugar, cabe señalar que la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en su artículo 1, define que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho. Eso dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. Paso seguido, quiero señalar lo que ha ocurrido en estos últimos días y lo que fue bastante publicado. Hoy mismo, un grupo importante de indígenas esta mañana ha hecho un cierre de ruta a una cuadra del Palacio de Gobierno, exigiendo al gobierno tierra y el respeto al medio ambiente porque su hábitat está contaminado. Es una realidad. Hoy mismo también en el noticiero El Mediodía se denuncia que acá en el departamento central un grado de una escuela fue sacado de la directora y convertida en oficina y los niños están bajo árboles y la profesora está diciendo no sé qué va a pasar si viene la lluvia o el frío, ¿verdad? Son dos hechos que hoy se estaba publicando en el noticiero del mediodía. Hace 2 semanas también surgió un hecho que a mi juicio es bastante grave. El gobierno a través del ministerio empezó a implementar la comida escolar, ¿verdad? Sin embargo, la empresa proveedora de alimentos, los niños que estaba consumiendo después no aguantaba el olor de la comida que se ofrecía al mediodía, entonces se negaba a comer y se investigó y se descubrió que la comida tenía un residuo, el poliforme fecal, tenía la comida. El empresario que proveía de alimentos decía, bueno, puede ser un boicot, y nadie hace caso, nadie denuncia y no está castigado. Son nuestros niños, son nuestro futuro, que está siendo alimentada. Por lo tanto, la comida de los niños, de los alumnos, que estaba siendo proveída por el Estado, sigue siendo utilizado como una cuestión de negocio y no como una cuestión de derecho humano. Es una realidad. Por otro lado, actualmente el INDER, que es la institución encargada de solucionar los problemas de tierra en nuestro país, está siendo intervenida por hechos de corrupción. Y se van descubriendo cómo la roca mafiosa que opera desde esa institución con padrinos bastante poderosos sigue especulando por la tierra del Estado, estafando al Estado paraguayo y robando a los pobres de nuestro país. Por otro lado, cabe señalar que aún en el campo tenemos unos 220.000 familias campesinas, que en nuestro poder tenemos unos 240 millones de hectáreas, 2.400.000 hectáreas aproximadamente, de los cuales los ojeros dicen que unos 900.000 hectáreas son tierras ociosas y hay que convertirlos en sojales. Estamos hablando de aproximadamente 90.000 familias que representaría fácilmente a 400.000 personas. Si esa gente son expulsados a través de la sojización, significa que vamos a tener una migración más de otros 400.000 personas del campo a la ciudad. Son realidades que se está dando en el campo. Las comunidades indígenas, el 80% de su tierra está convertida en sojales, está alquilada. Hay una ley que prohíbe el arrendamiento de las tierras de los indígenas, pero igual se está arrendando y el Estado no hace absolutamente nada para proteger la comunidad indígena. Por lo tanto, esa es la situación que provoca justamente la venida de cientos de indígenas en nuestra capital que están pidiendo moneditas en las esquinas, en los semáforos, mientras que las multinacionales están usando su rica tierra para aumentar su capacidad productiva de soja en nuestro país. Esa es una realidad. Entonces, nosotros creemos de que estas son situaciones que se están dando y la política social aún sigue dependiendo de la voluntad de los políticos. Tal es así que la SAS quería aumentar de 90.000 a 250.000 familias con su programa de transferencia condicionada y el Parlamento dijo no. Entonces, ¿qué pasó de
de esa gente que está en la misma situación, la gente que hoy está recibiendo la poquísima plata, pero plata al fin, ¿verdad? Nosotros creemos de que acá esta política que se empezó con la SAD debería de haber sido acompañado por técnicos del Ministerio de Agricultura para que esa gente que tenía hambre, que no tenía nada, supuestamente hoy son reconocidos como sujetos de derecho por el Estado paraguayo a través de la SAD y con esa transferencia tiene que ser reconocido como sujeto de desarrollo económico y social de nuestro país. Y para que eso sea así, los otros ministerios tienen que involucrar y acompañar, pero para eso el Estado tiene que tener un programa para desarrollar. Pero para que el Estado pueda tener un programa, debe tener presupuesto. Y el Estado, su presupuesto es muy poco porque no tiene fondo genuino. Los impuestos son poquísimos. Acá el Paraguay sigue siendo un paraíso fiscal. La soja no paga impuestos. Stroessner cobraba el 12% y después la democracia iba bajando hasta eliminar el impuesto a la soja. Entonces, estos señores que dicen que hay un crecimiento macroeconómico y compañía es justamente a través del robo que está haciendo al Estado paraguayo y la consecuencia social, ambiental y económica que crea en el campo. Y la consecuencia de este modelo que se está implementando, tenemos serios problemas que muchas veces no se quiere decir. Dos problemas importantes. Las aguas superficiales son contaminadas, por lo menos a nivel de la región oriental, y según informe, en muchas de las partes esa agua no solamente está contaminada, sino está envenenada. Según la información que nosotros manejamos, hay estudios realizados por entidades bastante serias, pero nadie quiere denunciar ni publicar porque eso significaría un problema importante con la multinacional que está operando en la zona. La semilla nativa está contaminado por los transgénicos. Ya se tiene prueba en San Pedro, en Cazapá. ¿Y por qué el Estado no denuncia? Nosotros actualmente estamos pidiendo que se haga lo mismo en el Alto Paraná para poder iniciar una demanda contra Monsanto. Sin embargo, ellos, cuando se enteraron de que alguien ya sabe de que la semilla contaminada, la gente se enteró, inmediatamente intentaron a que se apruebe una ley de manera casi secreta en el Parlamento, legalizando totalmente la semilla transgénica. Por suerte hemos logrado atajar esa intención de Monsanto en el Parlamento, pero tenemos que insistir mucho para denunciar esta realidad y a ver qué hace nuestro Estado. Ante esta situación podemos denunciar un montón de cosas, pero nosotros sí tenemos propuestas de solución. Planteamos que la comunidad indígena, por ejemplo, tiene que ser penalizada los atropellos a la comunidad indígena. Esa gente, esos empresarios tienen que ir en la cárcel por entrar a destruir el bosque y el agua de las comunidades indígenas. Estamos planteando una ley de seguridad, soberanía alimentaria en el Parlamento. Creemos de que esa ley permitirá a que los compañeros, el campesinado paraguayo, tengan la capacidad y los hambrientos, los que no tienen nada, tenga como derecho su situación y que el Estado asuma su responsabilidad. Asimismo, estamos trabajando justamente acá con AMUR y varias otras organizaciones el tema de un decreto de compras públicas. Creemos de que eso son situaciones porque la ley que hasta hoy día tenemos fueron preparados para que los amigos de los poderosos y de los mandamases controle todo el negocio, incluso la venta de los productos y las provisiones a los ministerios. Nosotros no lo podemos hacer porque hay una ley que nos impide. Actualmente estamos trabajando a que el Estado paraguayo tenga una ley de seguridad y soberanía alimentaria, por lo menos que el gobierno de Lugo saque un decreto de compras públicas para que nosotros podamos proveer a los ministerios, a la cárcel o al Estado con nuestra producción, que sería muy importante a los pequeños productores. Asimismo, creemos que ahora se habla de la agricultura familiar y todo eso, creemos de que Paraguay necesita de un ministerio de agricultura familiar, porque varios otros países tienen. ¿Por qué los ganaderos tienen su propio ministerio y nosotros no? Entonces estamos planteando eso. Creemos también que la SAS debe elevar de categoría y en vez de ser Secretaría de Acción Social, nosotros creemos que tiene que ser Ministerio de Desarrollo Social.
no solamente para estar haciendo cosillas y llevando limosna a la gente, sino tiene que ser un ministerio de desarrollo social donde hoy esta gente, los casi 2 millones o más de gente que no tiene nada, sea reconocido su derecho, sea reconocido como sujeto de derecho e inmediatamente el Estado tenga una política para que convierta como un sujeto de desarrollo social y económico además. Por otro lado, tenemos serios problemas de soberanía nacional. Los responsables de la miseria, del hambre y del abandono que sufre nuestro pueblo sigue siendo el que nos quiere enseñar qué tenemos que hacer para salir de esta situación. Creemos que todo ello no tiene ni la más mínima autoridad moral ni política para venir a enseñarnos qué tenemos que hacer. Creo que el Paraguay tiene una rica historia, me refiero de la época de 1811 a 1865, donde sí el Paraguay conoció lo que es la soberanía económica, la soberanía cultural, la soberanía política y la soberanía alimentaria, época en que el Paraguay jamás ni un solo kilo de alimento ha importado para dar de comer a su pueblo. Así que, compañeros y compañeras, paraguayos y paraguayas, tenemos una responsabilidad moral y política de fortalecer nuestros movimientos sociales, de fortalecer nuestro pensamiento y de criticar a los responsables de la situación y ser protagonistas de un cambio social, político y estructural que necesita nuestro país. Muchas gracias. Bueno, nosotros queremos presentar un poco una situación como organización que estuvimos luchando desde la época de la dictadura, como los otros compañeros y compañeras que están acá. Yo creo que es importante tener en cuenta unos pequeños antecedentes en este proceso de políticas sociales. El tema, por ejemplo, de Tecoponá comenzó, Stroessner luego tenía como propiedad privada del Estado y todo su equipo. Eso sabemos todo. Pero cuando se comenzó el proceso de Tecoponá, que hoy el ministro está diciendo 13.600 personas o familias habían recibido ese aporte, en cada casa de las familias que recibían esos aportes había una banderita colorada. Ese era el sistema prebendario, clientelista, y el que se oponía a votar a favor de los candidatos oficialistas están amenazados a que se le iba a sacar ese aporte. Y de hecho se le sacó a mucha gente patriota que realmente actuó por convicción. Otro aspecto importante, el tema de la salud. El tema de la salud se cobraba todo en el hospital. Era un 3.000 a 5.000 guaraní el arancel. Pero para mucha gente eso ya era mucho, porque tenía que venir además de otros lugares y tenía que pagar pasaje. Y llegar al hospital, no tener un 3.000 o 5.000 guaraníes, no podía ser atendido. Y en la mayoría de los casos, para que pudieran ser atendidos, tenían que acudir al caudillo colorado local para que le haga el favor de pedir al doctor o a la doctora para que le atienda un poco. Y le atendía. Era realmente una afrenta hacia la dignidad de la persona. Y no solamente eso, sino que después, cuando con su receta salía porque no había medicamento, entonces sí tenía que ir también a la casa de la presidenta de la seccional Colorado, del presidente de la seccional, para tener ahí su medicamento. Ese era el sistema que se utilizaba. Y a las comunidades llegaban los programas de salud, la vacunación, las atenciones médicas cada 5 años o cada vez que había campañas electorales. Tenemos que recordar eso para entender un poco los pasos que se van dando. No son muchos, pero son importantes. Hoy día no se cobra ni un guaraní en los hospitales. Y de cierto, de 300 personas, por ejemplo, semanales, ahora están 1.500, 2.000, 3.000 personas. Los medicamentos enseguida terminan. No se cobra por ninguna cirugía. Se llenan los hospitales.
¿Qué pasaba de esa gente antes? Y se sumía en su dolor y se moría en su casa generalmente. Es importante los pasos que se van dando y eso hay que valorar. Entonces hoy día no se cobra por ningún análisis, ningún estudio en los hospitales y además hay un proceso por lo cual nosotros hemos luchado como organización, el trabajo directo en las comunidades, en los programas de salud. Y eso hoy día es política pública. Están las unidades de salud de la familia, por lo menos en nuestro departamento, en 52 zonas, atendiendo alrededor de 3.500 a 4.000 personas. Llegaría más o menos a 200.000 personas en el departamento de San Pedro nomás. Tengo información de que a nivel país hay 704 unidades de salud de familia en todos los departamentos. Es un avance importante en ese sentido. No es todavía el cambio esperado así a nivel realmente como sueño que teníamos, los que estamos luchando por una sociedad diferente. Pero es un proceso que se va dando y es importante la valoración. En el tema de Tecoponá, hoy día, en nuestro departamento, alrededor de 13 municipios están recibiendo su aporte. Y antes, en estas mesas que habían para dirigir, estaba el intendente y algunos funcionarios que prácticamente digitaban a la gente que tenían que cobrar y no cobrar. Hoy día, la representación de la organización comunitaria es muy importante y se está promoviendo eso. Hay todavía debilidad en ese punto, pero está participando la gente y están luchando ya por sus derechos. En Santaní, lo digo eso porque este es un lugar muy característico, siempre hubo asistencia social del Partido Colorado. A cambio de la cédula, una familia recibía cada semana o cada 15 días algunos kilos de fideo, aceite y algunos alimentos. Esa era una familia ya prácticamente asegurada de que le iba a apoyar en las próximas elecciones. Su cédula estaba en la casa del caudillo Colorado y le daba esos alimentos. Hoy día es política pública que una de esas familias, que alrededor de 3.000 familias en Santaní están recibiendo ese aporte mensualmente o cada 2 meses sin ninguna condición. Y eso está siendo valorado por la gente y empieza a generar un proceso de análisis, de discusión en las comunidades. Yo creo que en ese sentido hay que valorar también un poco este proceso. Es cierto, hay muchas debilidades, la corrupción es fuerte todavía, muy fuerte, ya lo estaba diciendo Tomás y los otros compañeros, pero hay este proceso que se va dando. Bueno, en este sentido, creo que el proceso de la política de salud, el proceso de esto de Tecoponá, si no va acompañado por la organización de base, por la organización social, desde luego que eso no puede seguir adelante. Y ahí tenemos responsabilidad bastante importante las organizaciones sociales y las organizaciones gremiales. No podemos todavía nosotros estar siempre reivindicando, sí, siempre tenemos que reivindicar, pero solamente protestando, sino que tenemos que estar involucrados en la base, tratando de que la gente participe activamente en la formación de grupos que reclamen su derecho, que defienda su derecho y esto pueda avanzar. Tenemos el problema del Parlamento Nacional, es un gran desafío, creo que es un gran desafío para las organizaciones sociales, sobre todo para las organizaciones políticas populares que tenemos que avanzar hacia la unidad para que el día de mañana estemos más en el Parlamento, los representantes populares. Ahí podemos estar pensando, avanzando hacia el cambio del Poder Judicial, hacia realmente la posibilidad de una reforma agraria en nuestro país. En estas condiciones actuales que realmente estamos en una situación de inferioridad de condiciones. 1 o 2 o 3 parlamentarios que podrían estar hablando a favor de nuestro pueblo, el presidente que anda... Bueno, desde luego que también hay otra situación. Este es un proceso en donde hay una, ¿cómo se dice en guaraní? De Imbaipú, de Abam. Entonces, cada ministerio tiene un partido y cada ministerio se hace medio pelota yara, no coordina con el otro y no hay posibilidad de políticas públicas que puedan avanzar.
menos todavía posibilidad de llegar a una política de Estado. La atención primaria de salud y las unidades de salud de familia es una resolución simple, no del Ministerio de Salud. Todavía no es una posibilidad ni un decreto oficial del Poder Ejecutivo, y menos todavía no tiene el aval jurídico, digamos, legal del Parlamento Nacional. Eso puede ser cambiado. De luego que la gente va a luchar para que no se cambie, pero falta ese proceso de institucionalidad y de formalidad, digamos, jurídica de estas políticas públicas para que puedan llegar a ser realmente política de Estado. Las amenazas que tenemos nosotros, desde luego que ya se está diciendo, el agronegocio, que más de 4 millones de hectáreas ahora, eso, según ellos, tienen que llegar a 11 millones. Significaría realmente un desastre mayor aún. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto van a ir creciendo? Esa es una responsabilidad del Estado y de todos nosotros. Y la corrupción también, que sigue bastante fuerte. Son desafíos que tenemos que enfrentarlos. Bueno, hasta ahí entonces. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por la invitación. En realidad el tema es muy importante, los impactos reales de las políticas sociales. Antes que entrar a analizar, para entrar a analizar los impactos reales de las políticas sociales, creemos que tenemos que definir también primero qué entendemos por políticas sociales. Y en primer lugar están las definiciones técnicas, la que expuso Quintín, la que tienen que ver con la orientación focalizada o la de carácter universalista. Yo quiero hacer una reflexión más política del tema. Las políticas sociales son tales o cuales de acuerdo a qué modelo económico responden. En ese sentido se estuvo hablando mucho del neoliberalismo de la década anterior como si fuera el neoliberalismo un fenómeno superado. Nosotros, desde la Confederación de la Clase Trabajadora, creemos que en absoluto el neoliberalismo ha sido superado. Creemos que tiene otras facetas. Creemos que, en otros países, como en Europa, se está apelando nuevamente a esas medidas neoliberales, como la flexibilización laboral para enfrentar la crisis, como la precarización en el trabajo, ataques durísimos a los derechos de la clase trabajadora. Y en ese sentido, creemos que un complemento fundamental del neoliberalismo son las políticas asistencialistas. Entonces, si la política es concebida, la política social es concebida como una política meramente asistencialista en el marco de la profundización de las medidas económicas en el marco del neoliberalismo, entonces en realidad es asistencialismo puro, es recreación del sistema, es recreación de la pobreza, es perpetuar la pobreza. Nosotros vemos así, hemos analizado este tema en la confederación de la que soy parte y partimos en ese sentido de una definición general cuando analizamos la situación en nuestro país. Nosotros decimos que el gobierno de Lugo profundizó y fortaleció el modelo neoliberal ya impulsado por los gobiernos anteriores, como una definición general. En otros países quizás se vea de manera más confusa esa situación, pero en nuestro país las características del neoliberalismo son clarísimas, son las clásicas, ¿verdad? Acá se agrega un elemento más, que es el fortalecimiento del modelo agroexportador basado en el cultivo casi exclusivo de la soja y, digamos, el centro del desarrollo a unos cuantos rubros. Se habló también acá de manera reiterada del crecimiento económico que tuvo el país, récord, pero de ese crecimiento solo se benefició un pequeño sector, fundamentalmente productor de soja, fundamentalmente las transnacionales, la ganadería, la oligarquía ganadera,
Por otro lado, algunos sectores empresariales colaterales a estos rubros de la producción, como el sector financiero, los banqueros y algún sector que otro de la construcción. ¿Por qué lo que decimos nosotros que se fortaleció y se profundizó el modelo neoliberal? Primero, porque el gobierno de Lugo fortaleció el modelo agroexportador en detrimento de la economía campesina familiar que reivindica el modelo diversificado de la producción. Eso está prácticamente destruido. Y por otro lado, no quiero repetir las consabidas consecuencias que este modelo trae a la población de los compatriotas campesinos, destrozados, no solamente por la destrucción de la naturaleza, sino que destrozados como clase social, desclasados, expulsados de sus tierras, sin ninguna alternativa para esa dramática situación social. En este periodo, la situación de la tierra, no solamente la situación de la tierra, no avanzó un solo milímetro, una de las, digamos, uno de los pilares sobre el cual se montó, digamos, el actual gobierno, que fue la reforma agraria. No avanzó un solo milímetro. En ese sentido, ni siquiera se entregaron tierras. Lo que se hicieron se legalizaron algunas. Es triste decir, pero el gobierno de Nicanor Duarte Frutos entregó más tierras que este gobierno a los campesinos pobres. Esta situación también se refleja en la situación social de la clase trabajadora urbana. ¿Cómo se dio y se profundizó violentamente la flexibilización laboral? Se profundizaron las condiciones de precarización del trabajo, no solamente en el campo, no solamente en el sector privado, sino también entre los trabajadores del sector público. En ese sentido, podemos decir que aumentaron extraordinariamente los contratos basura. El nivel de precarización ante la incertidumbre y la inseguridad en el trabajo es brutal, no solamente en el sector de los trabajadores de Estado, en el sector privado también. Se dieron algunos hechos que representan profundos retrocesos en el proceso de lucha de la clase trabajadora, como por ejemplo el robo escandaloso del salario de miles y miles de trabajadores del Estado, con el aumento arbitrario de la carga horaria sin la correspondiente retribución salarial. Por otro lado, otros elementos que tienen carácter aún más grave porque entran a formar parte de la legislación laboral y que representan también retrocesos históricos es la aprobación de la ley MIPYMES, por ejemplo, que representa profundos retrocesos en la legislación laboral. Derechos históricos de los trabajadores están siendo cercenados de manera indirecta, porque no se plantea modificación del Código Laboral. De manera indirecta se van cercenando derechos históricos de la clase trabajadora. La decisión de aplicar la ley del primer empleo es otra de las orientaciones enmarcadas dentro de la flexibilización laboral. Este gobierno también impulsó las políticas de privatizaciones propias del neoliberalismo. Se intentó, se sigue intentando eliminar el salario mínimo a través del Ministerio de Justicia y Trabajo, dejarlo a expensas del mercado. Y por otro lado, desde el punto de vista institucional, existe una absoluta ineficiencia, una absoluta ineficacia de parte del Ministerio de Justicia y Trabajo, encargada de velar por los derechos de los trabajadores ante las inmensas denuncias que existen por parte del sector laboral. Nosotros agregamos otros elementos, como por ejemplo aspectos que tienen que ver con la situación política y que afectan a la clase trabajadora. Por un lado, vemos que viejos vicios de los gobiernos anteriores no han sido superados. Clientelismo, prebendarismo, corrupción. Por otro lado, el tema de el gobierno impulsó
una ley que representa un profundo e histórico retroceso en las libertades democráticas. Se impulsó una ley denominada Ley Antiterrorista, que no es otra cosa que profundizar todo el aparato represivo en contra de los sectores populares. Todo el mundo sabe que esa ley, lejos de combatir el terrorismo, lo que hace es cercenar derechos y libertades democráticas elementales. O sea, contempla, por ejemplo, posibilidades de que ante una movilización uno puede ser tachado de terrorista. Y en este marco, una realidad social y política lamentable para nosotros creemos que se dio un proceso de traición de un sector muy grande de la dirigencia, tanto de la dirigencia campesina como del sector de los trabajadores del Estado, de los trabajadores urbanos. Nosotros creemos que eso es un factor político importante que se da con la cooptación del gobierno actual a esas dirigencias, a través de los cargos políticos, a través de formar partes del proyecto gubernamental. Con esto, ¿qué sucede? Se pierde un principio fundamental de la lucha obrera y popular, que es la independencia de clase. Nosotros vemos como un elemento lamentable la pérdida de la independencia de clase en el sector de los trabajadores y de los luchadores populares. En cuanto a la salud, tengo ya muy poco tiempo, creo que se dieron avances en cuanto a la aplicación de las orientaciones, pero con muchísimas dificultades y con muchas ineficiencias. El tema de la seguridad social ha sufrido retrocesos, teniendo en cuenta que no se ha dado respuestas al grave problema de la situación colapsada de la salud, por ejemplo, en IPS. Y con el agravante de que esto tiene orientaciones nefastas hacia el futuro de la principal entidad previsionaria del país. Y bueno, existen otros elementos importantes que tienen que ver también con retrocesos y digamos, expectativas no llenadas, pero creemos que hay aspectos que sí o sí se tienen que analizar. La falsedad en la producción de datos estadísticos, lo que ya enunciaban otros compañeros. Nosotros creemos que aquellos datos aparentemente favorables, como por ejemplo la disminución del índice de desocupación, necesariamente tienen que ser conjugados con otros datos, como por ejemplo el aumento de la precariedad en las condiciones de trabajo. Nosotros queremos que disminuya el índice de desempleo, pero no queremos que se ocupe con mano de obra esclavizada. Por todas estas razones, creemos que lejos del cambio en lo social que esperaban los trabajadores y el pueblo paraguayo, en realidad esos cambios favorables no se registraron y en muchos casos la situación es peor. Nosotros creemos que ante esta situación es inminente la necesidad, urgente la necesidad de que la clase trabajadora recupere su independencia política, su independencia orgánica, su autonomía en cuanto a la organización popular y, por otro lado, recupere la fuerza unitaria de tal forma que forme parte protagonista del proceso que se nos viene en el próximo periodo como desafío. Y aseguramos, si la clase trabajadora y los sectores populares, tanto de la ciudad y del campo, no irrumpen en el escenario político como protagonistas fundamentales, creemos que no va a haber cambio favorable para nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros y a la compañera Maggie. Una sola rueda. Aquí está Guillermo para recoger los papelitos que distribuyó. Entonces, en una sola rueda presentamos todas las preguntas y en una sola también los compañeros responden. Les agradecemos mucho, pido disculpas a todos por haberle pasado el papelito, no quedaba otra, era una mesa numerosa. Y bueno, entonces, ahora pasamos. Voy a leer. Usted pregunta y ya se va, dice Bernardo. Bueno, ¿se debería pensar en alguna política social que promueva la organización y participación comunitaria? La organización de una comunidad, barrio, grupo de personas ayuda a que las políticas sociales
se afiancen. Ah, para José Parra, ponen para quién es eso. Otra, voy a leer todo y ustedes van tomando y después hacemos una. ¿Cuál sería la estrategia ideal que se podría implementar en el país? Muy grande este es. Ah, para Quintín, dice. Muy grande. Una pregunta que merece un seminario. Bueno, no tengo preguntas, todas están contestadas, dice. Necesito pensar un diseño del Estado social de derechos sin los ricos. Bueno, no sé, una expresión de deseo. No sé si hay otro papelito, porque acá cerramos, compañeras y compañeros, por favor. Si alguien quiere una pregunta puntualísima, puede hacer. ¿Tenés papelito? Pregunta. Micrófono, ahí está. Puntualísima, por favor. Ah, bueno, disculpe. Porque es una expresión legítima. Ok. Nosotros necesitamos un país que en realidad se plantee destruir al Estado burgués. Porque con ellos es imposible construir un Estado social de derecho que necesita el Paraguay. Y hace rato eso me estaba en la garganta molestando, ¿verdad? Porque en ningún momento nosotros estamos solamente aplaudiendo cosas que posiblemente ni siquiera los pobres en nuestras comunidades, a pesar de que se avanzó mucho, porque yo no puedo negar eso, porque chupé 35 años de dictadura en Stroessner y nunca en mi vida he visto en la comunidad que por lo menos haya llegado un médico o un profesional. Es cierto, existe eso y se está haciendo muchas cosas, pero con los ricos y con los colorados, porque voy a decir, y con los liberales, que ya Shemokane Oma, no se puede avanzar, ni se va a avanzar, compañeros y compañeras. Pongámonos las polleras, los pantalones y saquémosle a esa gente de los lugares que están trabando las políticas sociales y políticas públicas que se necesitan urgentemente ser aplicadas en nuestro país. Gracias, compañera. Bueno, pasamos a la mesa, entonces podemos comenzar otra vez por acá y así corre. Si ustedes hay algo que quieran agregar también, bueno, cortito. ¿Cuál sería la estrategia ideal? Yo creo que la estrategia ideal sería la que resuelva todos los problemas citados aquí por los compañeros, ¿verdad? Esa sería la estrategia ideal. Si logramos esa estrategia, bueno. Pero yo creo que en todo proceso, o sea, si uno analiza la historia, la historia es de conflicto, o sea, desde la antigüedad hasta ahora, o sea, nunca hemos podido resolver la cuestión del conflicto. Pero lo importante aquí es que trabajemos todos juntos, buscando la unidad, la articulación entre todos los sectores, ¿verdad? Yo creo que esa es la prioridad, ¿verdad? Porque lo que vemos es que cualquier programa o cualquier política social que se implemente en nuestro país o que se quiera implementar, si no tiene en contrapartida el control o la participación de la sociedad, es imposible llevar adelante, ¿verdad? O sea, yo acabo de hacer un monitoreo, un programa social muy importante, ¿verdad? Y encontramos muchas falencias. Y esas falencias se deben principalmente a la falta de control social, ¿verdad? Los técnicos que tienen que estar 8 horas en el campo están 1 hora, ¿verdad? Se van. Y ¿cómo vamos a resolver eso? Yo creo que con la participación, sobre todo la información, la capacitación, ¿verdad? Porque la gente no tiene información. Entonces, ¿qué nos decían la gente? Nosotros, ¿cómo le vamos a controlar a un técnico si nosotros no sabemos el compromiso de ese técnico con el gobierno? Si tiene que venir 1 hora o 2 horas o 1 hora y se tiene que reunir con los grupos organizados o no. Entonces, yo creo que ese paso es fundamental, ¿verdad? Aparte de todos los que estaban hablando los compañeros, ¿verdad? O sea, siempre se reclama por la unidad
sin esa unidad es imposible, ¿verdad? Y aquí, cuando hablo de unidad, también tendríamos que hablar un poquito también del poder, ¿verdad? Se habló también aquí de la correlación de fuerzas, ¿ah? Si no existe esa correlación de fuerzas, casi imposible lograr o sacarle algo a los ricos. En el caso de la tierra, vemos eso, ¿verdad? O sea, no se ha distribuido una sola hectárea de tierra durante este gobierno. ¿Por qué? Porque la correlación de fuerzas, en la correlación de fuerzas este gobierno pierde por goleada, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación. Gracias. Gracias. En esta parte de la organización comunitaria, bueno, eso consideramos nosotros fundamental y ahí yo creo que es importante involucrar a las universidades, sobre todo a las universidades públicas, que entren en un proceso de la formación de los universitarios. En este caso, por ejemplo, los médicos y las licenciadas en enfermería que salen licenciados, médicos y médicas, están prácticamente con la mentalidad de que la salud es plata, ¿verdad? Es un lucro. Y con esa mentalidad es muy difícil el trabajo en las comunidades. Entonces, por un lado, creo que también las organizaciones campesinas, indígenas, obreras, organizaciones de mujeres, tendríamos que involucrarnos más con los grupos comunitarios para que puedan realmente estar informadas, puedan tener capacidad y puedan tener poder en ese proceso de trabajo. O si no, es muy difícil que avance, porque generalmente quiere haber un retroceso en el sentido de que el médico al final se va a poner otra una pequeña farmacia al costado de su lugar de atención y finalmente se va como degenerando otra vez ese proceso de acercamiento a la comunidad. Por más de que tiene un sueldo bastante importante, probablemente no sea lo ideal, pero ya es algo que le pueda permitir vivir. Entonces, superar el voluntarismo en este proceso de trabajo comunitario y trabajar con metodología, trabajar con técnica, para que se pueda ir avanzando. Y sobre todo la organización que asuma un poder comunitario y pueda influenciar realmente en todo este trabajo, ya sea de salud, de tecoponado o de otras acciones sociales que se puedan desarrollar en la comunidad. Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna cosa puntual que los miembros de la mesa quisieran acotar para cerrar, si no, le invitamos. ¿Vos querés? Bueno, ahí está el micrófono, cortito, por favor, y le invitamos a Cristian Mirza a pasar para el cierre. Buenas tardes para todos, soy Dolores Richard. Yo creo que acá lo que nosotros necesitamos es patriota, persona patriota, que no se involucre con la mentira de nuestros gobernantes. De la boca de todos ustedes escuché que nosotros no tenemos proyectos de políticas sociales. Y todos ustedes saben que tenemos. Lastimosamente que ese fue Bernardo, porque nosotros le habíamos metido a centrales sindicales y las cooperativas para la jubilación de las personas que no tuvieron la oportunidad de acceder a un trabajo digno donde podían aportar para su jubilación. Ellos nos dijeron, nosotros no trabajamos con trabajadores informales, pero sí se chuparon todo el dinero. Y eso es lamentable, compañero. Otra cosa más, cuando ellos iban a quitar una parte del dinero, lo que venía para la jubilación, yo tuve que pelear con los representantes europeos y le he conseguido 21 millones de euros para su organización y capacitación. Y hasta hoy día nadie cobró, solamente a lo que viene del extranjero como premio. ¿Y lo que están acá? Y son condicionadas, tiene que estar postrada en su cama para que tenga derecho. Y eso no es así. Paraguay es el único país en el mundo que cuenta con proyectos de políticas sociales. El de ahora se llama Capullos de Alelí. Paraguay, Inglaterra para todo el mundo. Y cambien, compañeros, su mentalidad y sean patriotas. Eso le pido. ¿Entendés? Para Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Bueno, estimadas amigos y amigos, quiero en primer lugar agradecer a todos los dirigentes sociales, campesinos, indígenas, sindicales que formaron parte del último panel. Sepan que el Instituto Social del Mercosur no es un conjunto de tecnócratas, sino un conjunto de técnicos, sí, comprometidos socialmente con la causa de los pueblos, la causa de la justicia social, la causa de la equidad, la causa de la solidaridad. Y por eso el Instituto Social del Mercosur es un instrumento, como dije al principio de la jornada, técnico-político al servicio de los estados parte del Mercosur. Ese es el principal objetivo que tenemos a través de investigaciones, análisis de la realidad, etcétera, etcétera. No voy a repetir todo lo que significa apenas un instituto que tiene 1 año y poquito de trabajo. Agradecer, no, la SAS tampoco. Agradecer también al Instituto de Trabajo Social, a todos los estudiantes, docentes que están aquí presentes. Y quiero también en particular agradecer muy especialmente a la Secretaría de Acción Social, a su directora Estela García, a su ministro Hugo Richter, porque sin el esfuerzo formidable que hicieron muchos días antes y durante esta jornada, este evento, este seminario internacional no hubiera sido posible. Así que, de nuevo, muchas gracias. Estamos para trabajar en forma conjunta. También quiero agradecer la compañía realmente fantástica de la viceministra, que se quedó hasta el final del seminario, y nuestra amiga Ana María, que está por allá, también de Argentina. A todos, de nuevo, muchas gracias. Y yo hoy temprano les decía que iba a dar alguna novedad. La novedad no es ninguna novedad, es una iniciativa que hemos tomado a principios de año de organizar, no sé si a modo de continuación, pero por lo menos con alguna idea de seguir reflexionando, porque nos quedan, seguramente a ustedes les quedaron muchas ganas de seguir debatiendo y discutiendo. Probablemente en septiembre de este año se haga aquí en Asunción un seminario europeo latinoamericano con la idea de debatir acerca de los impactos, no de las políticas sociales, sino los impactos de la crisis del capitalismo en Europa y en Sudamérica. Y ya les puedo anunciar que hay prestigiosísimos cientistas sociales europeos que ya se comprometieron a venir a mediados de septiembre aquí en Asunción. Oportunamente les vamos a dar a conocer las fechas, el programa, pero desde ya están todos invitados a participar. Nuevamente muchas gracias y feliz fin de jornada.